Comenzamos la conversación con el arquitecto Siamak Hariri, socio fundador de Hariri Pontarini Architects. Sus proyectos muestran un intenso interés en el manejo de la luz, forma, ubicación, material y materialización. Lideró la construcción del Templo Bahá'í de Sudamérica, una superestructura de 9 lados con 9 entradas para acoger a los habitantes de todas las direcciones de la Tierra, en un entorno sobrecogedor. Bienvenido, Siamak. Debo decir, es difícil salir después del señor Pacman, ¿verdad? Vamos a agradecerle nuevamente por su gran presentación. Quería hablar un poquitito en este congreso respecto de una idea sobre el futuro. Soy arquitecto. Trabajamos en un proyecto durante 14 años que se supone debe perdurar 400 años. Entonces, la trayectoria o una idea del futuro tiene una definición bastante acotada, que es algo que en realidad se proyecte muchísimo y que tenga o que abarque muchísimo, algo que en el fondo uno podría decir requiere los más altos niveles de inspiración. Entonces quería simplemente hablar un poco con ustedes sobre el proceso que nosotros recorrimos como para poder hacer un proyecto como este y cómo se inicia un proyecto de esta naturaleza. Para quienes no conocen, la fe Bahá'í es una religión nueva, es una fe nueva y realmente calza con esta idea de que a partir de algo como la arquitectura, el arte, la música, etcétera, si nosotros pensamos, por ejemplo, nuestras catedrales provienen de la cristiandad, las sinagogas más bellas, los templos más bellos del mundo surgieron también de sus propias religiones y creencias. Y en realidad, y estamos en el fondo en los inicios de la fe Bahá'í, una fe que habla del carácter único de la humanidad a nivel global. Esta idea de que en realidad hay un carácter único en Dios, en la humanidad, y de que todas las religiones son solo una, en definitiva. Y esta es una idea importante. No, aparentemente no es así, pero como arquitecto quizá podrían imaginar cómo se inicia un proyecto que habla de una nueva idea, una nueva forma, una nueva tipología para un lugar de culto. En realidad, no se tiene mucho que uno pueda decir, no, debería verse como esto, o en realidad tiene algo de otras formas, porque el momento en que tiene alguna similitud con una sinagoga, con una mezquita, etcétera, empieza a excluir gente. Entonces quería contarles un poco de cómo comenzamos este proyecto, cómo se inicia. Primero tengo que contarles en todo caso que tenía terror respecto a este proyecto. Yo llevo 30 años trabajando como arquitecto y realmente no me podía imaginar ni siquiera tener una noción de lo que era esto. Mi mujer me instó a que participara y uno siempre necesita ayuda para este tipo de cosas, y en ese momento vamos a ver si acaso se ve. En ese momento estábamos pensando también respecto de la historia de la fe Bahá'í aquí en Sudamérica. El primer Bahá'í que vino a Sudamérica casi hace 95 años fue Martha Root, una estadounidense, y la única razón por la cual se los menciono
es porque toda idea tiene que situarse dentro de un espectro mucho mayor. Creo que uno siempre tiene que respetar el tipo de sacrificio que se ha producido antes. Entonces yo siempre quiero considerar algo así, porque en la medida que estamos iniciando una idea, como por ejemplo para el primer templo Bahá'í en Sudamérica, uno tiene que respetar que hay mucho sacrificio previo, mucha historia que se produjo durante el desarrollo de esa comunidad aquí en América del Sur. Ahora, aquí tenemos este pasaje en las escrituras Bahá'í, que es muy importante respecto de cómo se inició el proyecto. La escritura habla sobre la oración, sobre orar y de qué forma funciona la oración. Dice, si uno reza y si esa oración recibe una respuesta, que es una relación muy interesante, muy bella esa relación en sí, que si uno ora, si uno reza, uno recibe una respuesta. Yo no soy teólogo, pero me pareció que esto era muy bello. Y luego dice, entonces el maestro vuelve a su hogar, que el ser interior se ilumina. Y yo pensé que esta es una idea fantástica, esta idea de que de alguna forma la luz, no que la luz nos dé o nos atraviese, sino que emane de nosotros, es decir, que quede capturada, que de alguna forma quede encapsulada dentro de la estructura arquitectónica. Todo el mundo necesita una puerta de entrada hacia un problema, y esta fue mi forma de entrar. Yo creo que es interesante que él habló de Pac-Man y cómo esta pizza, por decirlo así, se transformó en su puerta de entrada. Esta es mi puerta de entrada. La idea de la luz, es decir, por ejemplo, ¿han visto Alabaster? ¿Saben lo que es Alabaster? ¿Lo han visto? Si uno le aplica un haz de luz a Alabaster, el material se ve como muerto, pero luego uno le pone un poquitito de luz y repentinamente se ilumina. Esto sería una especie de inicio conceptual para el proyecto. Y hay tantos jóvenes acá, me motiva mucho en realidad. Este video es una inspiración, porque aquí este niñito de 5 años, ¿han visto esto, no? Donde uno cambia la luz de un lado al otro y las plantas comienzan a dirigirse hacia la luz. ¿Han visto este experimento? Bueno, yo pensé que este era una metáfora bastante poderosa de esta idea para alcanzar lo divino, que de alguna forma hay una relación entre esta condición inefable, inconmensurable de la luz y la vida, y este movimiento y esta extensión para alcanzar. Y lo importante es que una estructura arquitectónica debería tratar de reflejarlo. En Chicago está uno de los primeros templos. Este templo demoró 50 años en su construcción, el Templo de la Luz. Yo pensé en el fondo, este es el templo de Norteamérica, y pensamos en el templo de Sudamérica. Pensamos en un templo de luz que también debía existir para América del Sur. Entonces, pasamos por un proceso muy loco en el fondo. Vimos un montón de cosas, pero no analizamos edificios. Es interesante que queríamos de alguna forma mantenernos alejados de la arquitectura tradicional, sino más bien perseguir algo que de alguna forma estuviese intentando abordar algo nuevo. Entonces la idea fue pensar en cuál es ese sentimiento que queríamos sentir dentro del templo, y pensamos en árboles. Los primeros templos son una especie de dosel de árboles por sobre nosotros. Aquí tenemos luz estructurada. Ustedes esto lo pueden ver en la invención del material que hicimos, pero por ejemplo aquí tenemos algunas estructuras de resina con la luz que la perfora. Este movimiento, hay un poco de quietud y movimiento al mismo tiempo. Hay tanto de esto que aparece en las escrituras. Se tiene esta idea de que en realidad una pieza arquitectónica de alguna forma tiene esta sensación o proyecta esta sensación de movimiento.
aquí curvas en esta silla? ¿Cómo se tiene esta sensación de integridad, este loop infinito de curvas, pero al mismo tiempo uno tiene la sensación de que esta silla es completa, es finita? Uno no tiene la sensación de que puede extenderse infinitamente. La geometría fractal, ustedes saben que esto abrió posibilidades infinitas, y también las formas orgánicas. Me encanta esta cesta japonesa porque el mandato para este tipo de templos es que tienen que ser lo más perfecto posible, lo que permita la humanidad. En el fondo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser perfecto? Dijimos. ¿Qué es una forma perfecta? Y me gusta el borde. ¿Se fijan en el borde de esta cesta, de este canasto? Tiene tiene hundido una zona. Parece que fuese como una mejilla, un hombro. Y yo dije, a ver, ¿por qué no nos alejamos un poco entonces de nuestras ideas occidentales de lo que es la perfección? Y en lugar de eso nos vamos a aferrar a algo más orgánico en sus formas, una suavidad. Aquí quizá la arquitectura debería sentirse suave, es decir, que den ganas de ir. Pero ¿cómo crear esta sensación de suavidad y esta idea de movimiento, pero al mismo tiempo con un centro? Rudolf Arnheim hablaba de este tipo de composiciones, que todas las composiciones tienen un centro. Si uno no tiene de alguna forma cómo componer un centro, bueno, es la idea de la simetría y un punto central, la geometría, que en el fondo nos entrega este carácter sagrado. ¿Y cómo incorporar todo esto a la misma idea? Mis primeros bocetos, mis primeros bosquejos mostraban esta idea de movimiento, y pasamos a esto. ¿Cómo podemos crear una especie de forma totalizada? Y comenzamos a jugar, y yo les muestro todo esto porque creo que hay muchos jóvenes en esta sala y quiero que entiendan una cosa, que si ustedes se recuerdan una cosa de esta charla que me pareció extraordinario en el caso de la charla de Pac-Man, es que muchas cosas geniales se producen cuando uno no sabe hacia dónde va. Creo que en realidad es mucho más entretenido cuando uno no sabe el destino y uno termina sorprendiéndose por sus propios procesos. En cierta forma es como tirarse de espalda. ¿Conocen ese juego que uno lo juega en psicología, donde uno se deja caer sin mirar hacia atrás y alguien lo tiene que atrapar? Porque uno tiene que dejarse ir, uno tiene que desapegarse de la propia imaginación respecto de hacia dónde vamos, que sucedan las cosas, dejar que el proceso nos lleve. Los científicos lo entienden, porque muchos científicos entienden que en realidad hay ideas que no tienen una expectativa fija como resultado, y creo que lo mismo sucede acá. Aquí sencillamente estábamos probando esta forma, probando otras cosas con líneas, estábamos haciendo este tipo de piezas, estábamos fundiendo y dando forma a estas cosas. Volúmenes de esta naturaleza, estábamos experimentando. Fíjense, aquí tenemos mesas enteras con experimentos, y yo creo que esta es una parte bastante aterradora, porque en el fondo había 185 personas que participaron de esta competencia, provenientes de 80 países, y en realidad estábamos a la mitad de este esfuerzo, y ustedes pueden ver en realidad que hay este elemento de que uno tiene que estar comprometido, uno tiene que tener algún sentido de perseverancia, uno tiene que sentir de alguna forma que uno puede lograr esto y seguir adelante. Bueno, esto implica más o menos la mitad del camino, y cuando nos dimos cuenta que no podíamos escapar, en cierta forma, estábamos de alguna forma atascados en esta forma ovoide o forma de huevo. Yo le pregunté a una de las madres, dije, ¿usted iría a orar a un lugar así? Dijimos, oh, hay un problema. Entonces, la idea de que de alguna forma escapar del propio sentido de hacia dónde ir. Bueno, este es un programa que se llama Maya, que en el fondo es un software de animación. Hace 13 años se lanzó esto, en etapa muy temprana del desarrollo de Maya. Nosotros sabemos que Maya tenía este sentido de lo suave. Uno, en el fondo, lo toca y se provocan pequeñas olas, por decirlo así, de movimiento. Y hablamos de esto, hablamos de cómo tenemos que de alguna forma permitir
que lo feo también exista para poder llegar a lo bello. Ustedes conocen ese proceso, eso ha sucedido cuando ustedes parten con un dibujo y al principio lo encuentran horrible, pero ustedes tienen que permitir que eso suceda para poder superarlo. Hay que tener paciencia, lo que es muy difícil durante una competencia o un concurso. Estas formas comenzamos a desarrollarlas con cobre, y esta idea de que la mano, la intuición, el hacer, la fisicalidad, no todo es con el computador, no todo está en la mano, no todo tiene que ver con un modelo, tiene esta especie de sinergia entre diferentes formas. Esto fue un momento increíble, sorprendente. Yo creo que también que uno tiene que saber, en cierta forma, o el corazón tiene que saber, uno tiene que tener esta sensación de cuando uno va y sabe que va en la dirección correcta. Uno tiene que sentir, a ver, vamos a elegir esto, vamos a elegir lo otro. Yo no sé si ustedes han visto la pintura o ven lo blando que es, ven las líneas, es simétrico, se mueve a la vez. Es muy abstracto esto, muy abstracto, pero yo creo que es muy importante que se entienda que en este punto uno ya cambia de dirección completamente. Aquí ustedes lo ven. Estamos comenzando a crear algo, pero no sabemos lo que es. Y eso es parte del proceso creativo. Y yo realmente estoy abriendo esto y mostrándolo para que ustedes puedan ver. Porque no es que partimos, no sé, con un dibujo en una servilleta, sino más bien fuimos encontrando gradualmente nuestra ruta hacia lo que iba a ser esta especie de, dentro de este pasillo oscuro, por decirlo así. Y finalmente, la competencia estaba a punto de suceder en un mes. Entonces ya estábamos en nuestro tercer mes de trabajo, donde hicimos estos pliegues y luego lo llevamos nuevamente al programa, a Maya. No se veía bien, parecía como una red de pesca. Las proporciones no estaban bien, así que comenzamos a ajustar la forma, las proporciones, y luego tratamos de entender, porque obviamente la mano se mueve de forma muy bella, la intuición y el movimiento de la mano es muy importante, porque en este punto el computador todavía, creo yo, nos pone en una relación que lo pone muy lejos de uno. Pero cuando uno lo tiene en las manos, cuando uno lo pone ahí en el tablero de dibujo, los accidentes de la vista, del ojo, los accidentes del movimiento humano comienzan a suceder. Y ahí, de alguna forma, con lo que comenzamos a hacer es a esculpir la base, por decirlo así, de esta figura, de modo que hubiera una especie de compromiso con el suelo. En este punto, por supuesto, teníamos que desarrollar el modelo ya. Todos entenderán que no teníamos, hace 14 años no teníamos la tecnología, solamente un lugar fuera de Toronto donde se hizo esto, estaba haciendo impresión en 3D. Imagínense todo lo que ha sucedido en el mundo. Hoy en día en las escuelas tienen impresoras 3D, pero en ese momento solamente un lugar tenía, fue un desafío enorme, cómo hacer el modelo y enviarlo a Israel, lo que fue muy, muy emocionante. Entonces, el interior de esta estructura es un marco metálico, el exterior es translúcido y por dentro también es translúcido, y ahí se ve contra el fondo de los Andes, y ahí se ve la forma final. No teníamos la cordillera de los Andes en nuestra vista. De hecho, nosotros lo dibujamos contrastado con la cordillera, y de alguna forma intuitiva nos dimos cuenta que esta forma tenía que funcionar como una especie de silueta recortada contra los Andes. Y finalmente, después de probarlo en distintos lugares, terminamos en la cordillera de los Andes. Por supuesto, los ingenieros también se pusieron a trabajar 3 universidades para poder desarrollar un modelo sísmico, un sistema pendular. Trabajaron con la universidad acá también y con la Universidad de Toronto. La idea de la fe Bahá'í es muy importante que lo entiendan. Es que todas las religiones en realidad son solo una, y descubrimos que este plan es interesante, y en el sentido de que toda religión necesita trabajar sobre las bases de la próxima, que una tras la otra forman una historia continua de la religión, una especie de cuadro general, y claramente después de la fe Bahá'í va a venir otra, y en la medida que vaya evolucionando la especie humana va a haber más, y el modelo de esa religión
se va a volver cada vez más progresivo. Y me pareció muy interesante en todo caso que aquí, justo al nivel de las fundaciones de esto, lo que soporta todo el templo, hay una estructura muy primitiva, casi como una religión primitiva, las religiones más pretéritas, y tiene que ser algo muy robusto. En el fondo se transforma en una especie de estrella. Ustedes saben que en la iconografía de muchas religiones existe esta sensación de estrella, diferentes geometrías. Y luego, después de esto, debido al sistema de ingeniería que se utilizó y debido a que las fundaciones son tan rígidas y robustas, permite esta geometría tan orgánica. Y pensé que era interesante, porque esto es lo que surgió de la relación formal con la disciplina de la ingeniería. Y ahora arriba, todo está unido, todo está amarrado por estas vigas anulares. Estas vigas anulares que en el fondo son esenciales, puesto que corresponden a la definición original de religión, que es religare, que es una especie de una amarra de trigo que se usa también para ensunchar, para amarrar el trigo. En el fondo, esto de amarrar estos ataos de trigo tenía que ver con este concepto y esta solución. Y así fue encontrando la forma hacia... aquí tenemos un software que se usa en la industria aeroespacial que también nos ayudó y nos permitió construir todo de forma robótica, lo que nos permitió llevar el proyecto a reducir un 3% incluso respecto del presupuesto original de este proyecto. Aquí parece que no estuviera sucediendo nada durante un año, sencillamente se construían las fundaciones. Mientras tanto, en diferentes partes del mundo se estaban fabricando los diferentes componentes como una especie de rompecabezas. Y ahí de una vez se armó rápido. Creo que aquí estamos hablando un poco de la frontera de lo que es posible en tecnología. Nuevos materiales. Aquí tenemos acá por fuera podemos ver el patrón y el dibujo. Esa es lo translúcido que es el material. Aquí había días porque el templo está en Peñalolén. En la mañana la luz es muy azul. Ustedes conocen esa luminosidad matinal y el templo se transforma en un templo azul porque captura esa luminosidad y tiene ese color. Y luego en las tardes es extraordinario el cambio. Aquí hay un naranja, un brillo naranja. Recuerden ese pasaje. Uno ora, uno reza, y si hay una respuesta a esa oración, el ser interior se llena de luz. ¿Y cómo logramos que un edificio capture esa luz? Que de alguna forma no haga traspasar la luz, sino que la retenga. Entonces por fuera, miren, fíjense acá, uno tiene la luz que pasa, pero a la vez es capturada de diferentes formas. Y aquí vemos que durante el día es blanco, porque la luz de mediodía es blanca. Y en la noche, por supuesto, esto emana luz, se vuelve radiante. Esta idea la han escuchado, por supuesto. Ojalá que ustedes se vuelvan radiantes. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo un edificio, de alguna forma, se vuelve una especie de emanación de luz y es universal esto? Ahora, la idea, por supuesto, es que este es un templo que le pertenece a todos. Ya sea que uno tenga un poncho o que usted esté con un traje elegante, no importa, o que sea de una raza u otra, porque la idea es que somos todos uno, una sola persona, y todo el mundo debería sentir que tiene lugar ahí. Y no hay un clero aquí. Esta idea de un lugar, de una forma que está diseñada sin ningún clero. No hay rabinos, no hay sacerdotes, no hay mulás. En realidad es un lugar sencillamente de oración. ¿Y cómo se diseña algo de esa naturaleza? Bueno, en realidad estamos hablando de una idea completamente revolucionaria en la arquitectura. El interior, esta piedra translúcida que la encontramos en Portugal, es en realidad, por decirlo así, una pequeña astilla de roca que sacamos en esta mina. Y el dueño de esa cantera nos dijo que no nos iba a entregar eso, que habían retenido ese tipo de piedras o de rocas durante 7 generaciones y estaban esperando que surgiera el mejor proyecto, un proyecto especial. Y yo le dije, sí, este es un proyecto especial y finalmente accedió. Ustedes se darán cuenta cómo atraviesa la luz. Si uno va allá,
es a media hora de aquí. Si ustedes lo visitan, ustedes van a ver cómo la luz hace que la roca, que la piedra cobre vida. Y eso, como digo, implica que la luz se retiene dentro de la estructura. La saga de encontrar la ubicación correcta. 9 años nos demoramos en encontrar el emplazamiento correcto y ustedes vieron que el proyecto demoró casi 14 años, ¿no? Así que 9 años de esos 14 implicó tratar de encontrar el emplazamiento correcto. Partimos aquí, en realidad el primer lugar en realidad se compró en el año 63, me parece, en Locurro. Luego otro lugar aquí cerca de la carretera panamericana que resultó no adecuado para el proyecto. Luego nos fuimos a Colina, luego el gobierno lo trasladó al centro de la ciudad, en el Parque Metropolitano, y luego terminamos en Peñalolén. Esta vista extraordinaria que en realidad se proyecta sobre toda la ciudad. Entonces tenemos esta ciudad, esta gloriosa ciudad. Uno se da vuelta y lo que uno ve son las montañas, son naturaleza. Yo creo que esto tuvo un gran impacto en la idea del paisajismo, de los jardines. ¿Cómo se diseña algo que queda a cierta altura y que tiene proyección sobre la ciudad, pero que al mismo tiempo está acogido por la cordillera? Quiero agradecer a Claudio Orrego, el alcalde en ese momento. Él nos ayudó muchísimo y él nos dijo que para él era muy especial porque la cordillera siempre le pertenece a la gente, decía él. Eso fue como, por decirlo así, la playa. Cuando alguien dice, en realidad, esto es mi playa, nadie puede venir a esta playa, dice alguien. No, por decirlo así, esta es la playa que le pertenece a todos y ahora, en realidad, está de vuelta a ser abierta. Todo el mundo puede ir ahí y a disfrutarlo, porque en realidad ya no es algo que esté o que tenga carácter excluyente. Entonces, los jardines en realidad son una extensión de la geometría del edificio. Se irradian hacia el exterior. Nosotros trabajamos creo yo, con uno de los mejores arquitectos paisajistas del mundo. Es un paisajista chileno, Juan Green, y es una colaboración extraordinaria con él, que yo creo no sabíamos, en realidad no sabíamos quién había iniciado esta idea, quién la había terminado. En el fondo lo que queríamos es tener una línea continua y potente hacia arriba y a lo ancho. En realidad no queríamos que hubiese muros que impidieran proyectar la vista hacia la ciudad. Entonces la línea en la parte superior se transformó en esta especie de espejo de agua que tiene 180 pies de largo y las escalas hacia arriba, pero eso en el fondo da tiempo. La idea Bahá'í de un templo es que uno no ingresa de inmediato al templo. Uno tiene que tomarse su tiempo, uno respira, uno se prepara para lo que esencialmente es un acto sagrado de meditación y de oración. Y uno necesita jardines, tiempo. Es un poco la idea japonesa. Entonces, eso son 10 hectáreas de paisajismo. Quizá es el jardín más grande de Santiago, como dice el señor Green. Los jardines demoran. Y este jardín va a demorar... Sí, se me acabó el tiempo. Ok. Va a demorar 7 años en madurar. Ustedes pueden ver ahí los jardines. En sus primeras etapas, los árboles están muy pequeños y en 20 años van a ser enormes. Vamos a revisar rápidamente. Ahí tenemos el espejo de agua con el reflejo, de modo que uno puede dar la vuelta por el contorno. Ahí tenemos algún acercamiento. El dibujo, el boceto de Juan sobre este jardín. Y tenemos especies arbóreas nativas chilenas. Queríamos que esto fuese muy sostenible, de fácil mantención, de muy poco consumo de agua. Es decir, durante 3 años nos vamos a preocupar y luego vamos a dejar que se enraíce y que crezca. Esta fue una foto previa. En realidad, Juan dijo, ya está bonito esto, así que no hay que hacer mucho. Y aquí tenemos una captura desde arriba, y ahí tenemos fotos más recientes. Ahí lo pueden ver.
Creo que, mire, si les dejo una sola cosa de todo esto, esta diagonal del cerro ahí, fíjense cómo se ve, los diferentes climas. Y este movimiento, acuérdense de esta idea de movimiento, esta idea de quietud y movimiento a la vez, y cómo el boceto original se transformó en la estructura, luego en la configuración, y luego se transformó en estas ranuras que permitían el ingreso de la luz, este óculo, este ojo, cómo se mueve la luz y de qué forma todo eso opera como una especie de medida de tiempo. Ustedes lo pueden ver aquí. Si uno se sienta dentro del templo, muy quieto, se darán cuenta que el sol en el fondo se va viendo reflejado en su recorrido en la piedra por la configuración lumínica que tiene el templo. Ahí tenemos el día, la noche, los dos entornos. Si pudiese decirles una cosa más, creo que es muy importante que ustedes se den cuenta que esto es algo que en términos arquitectónicos se supone debe ser muy universal, muy abierto, muy asequible para todo el mundo. Y yo espero que tengan la oportunidad de visitarlo y luego nos puedan contar, o me cuenten a mí, si acaso sintieron lo mismo. Muchísimas gracias.